El tema que me convoca hoy es la evaluación, mitigación y control de COVID-19 con una mirada hacia el aire. ¿Y por qué hablamos de la calidad del aire? Porque desde la perspectiva de la higiene, vamos a ver la importancia que tiene el aire que nos envuelve, el aire que rodea a los lugares de trabajo en la prevención de la transmisión de COVID-19. Desde la presentación hablaremos de algunos hitos históricos, un poco de los principios básicos de partículas en aire, para la mayoría de nosotros en seguridad de higiene, términos que quizá nos lleven nuevamente a nuestros pupitres, y algunos ejemplos que me parece importante aclarar. Ayer recibí este documento, información oficial, una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gentilmente el ingeniero Giuliano me la acercó y comencé a leerla y la comparé con estudios que veníamos viendo de protocolos a nivel universal, desde Finlandia hasta Nueva Zelanda, en lo que respecta a COVID en establecimientos o en puestos de trabajo. Y vemos una uniformidad de información, es bastante uniforme. Luego van a ver ustedes que se tocarán los temas de los protocolos que son requeridos, y lo que vemos es una muy baja dosis de información respecto a la ventilación. ¿Qué hacer con la ventilación? Esto realmente nos presenta un dilema, porque vamos a trabajar sobre la profilaxis, vamos a trabajar sobre el distanciamiento social en el trabajo, vamos a trabajar sobre las medidas de lavado, de equipos de protección personal, pero ¿qué pasa con la ventilación? Veamos qué nos dice la provincia de Buenos Aires que debemos hacer en lo que respecta a la ventilación. Bueno, nos dice que se realizarán la ventilación en ambientes cerrados, sobre todo en el periodo invernal. Bien, entonces, y que de ser posible se mantendrán las ventanas abiertas. Bien, eso nos presenta ciertos desafíos. ¿Ventanas abiertas en época invernal? ¿Es factible? ¿Cuánta ventilación vamos a tener? ¿Cómo vamos a medir los cambios de aire que son tan indispensables para bajar esta carga viral que tan claramente nos ilustraba el doctor? Entonces, si vamos a depender de ventilación natural, abriendo ventanas y puertas, ¿cómo lo vamos a hacer cuando prevalezca el confort térmico en invierno? Bien, estos son algunos de los desafíos que van a tener que evaluar ustedes como higienistas, como especialistas en seguridad de higiene, en los cuales se requerirá de su expertise para llevar a cabo y desarrollar un buen espacio de trabajo. La segunda frase que nos da este documento es que dice que en los ambientes con aire acondicionado se deberá mantener un eficiente funcionamiento de los sistemas de ventilación. Realmente no entiendo qué significa eso, no tuve tiempo de preguntarlo, pero para favorecer la renovación constante de aire. Bien, aquí suponemos de que el aire acondicionado es un aire acondicionado que además ventila. Bien, una cosa es acondicionar térmicamente y otra cosa es acondicionar incorporando aire exterior para renovación. Entonces, todos estos desafíos, ustedes como profesionales en el campo van a tener que evaluarlos. Y de ahí justamente los temas que vamos a traer en esta presentación. Desde la perspectiva de la pirámide tradicional de jerarquías, de controles, de ingeniería, vemos que desgraciadamente debemos depender hoy por hoy de los equipos de protección personal, equipos de protección personal respiratoria, que luego vamos a desarrollar. Vamos a utilizar controles administrativos, bien, distanciamiento, reducción e incremento de la carga, incremento de los horarios de trabajo. Tradicionalmente un 9 a 5 se va probablemente a transformar en un 6 a 22, distanciando.
Y luego tenemos los controles de ingeniería, que justamente es el tema que vamos a tocar. Dentro de los controles de ingeniería, la ventilación como un elemento crítico. Vamos a ver un poco históricamente los aspectos de la calidad del aire interior y cómo ha afectado a la población a través del tiempo. Y me voy a tomar un segundito porque no veo, ahora sí, perfecto, no veía las actividades positivas. El primer incidente, el famoso agujero de Calcuta, en el cual se hacinan soldados británicos encarcelados en India, una celda de 30 metros cuadrados con una pequeña ventana. Bueno, después de 24 horas o después de una noche, solamente 23 soldados sobrevivieron de estos 146, algo crítico. Estos hacinamientos, estos espacios cerrados con gran cantidad de personas hacen de que, en este caso particular, faltara el oxígeno y se iniciara un proceso de acidosis, pero en estas situaciones también vamos a tener otro tipo de enfermedades. Bien. El otro caso que tenemos, los prisioneros de guerra civil, el norteamericano, un barco que quedó de la flotilla británica en Brooklyn con 1.100 prisioneros varados, hacinados, 1% de la población moría cada día con una sintomatología de sigilosis, fiebre tifoidea amarilla, intoxicación alimentaria. Solo el 10% de la población sobrevivió. Luego tenemos también los casos de calidad de aire interior y falta de ventilación en las antiguas prisiones, en las cuales el hacinamiento, las malas condiciones, producía justamente este deterioro en la salud. Y finalmente, algunos de los casos típicos, el Londonderry, que en una tormenta en el océano cierra todas las tomas de aire exterior, se obstruye el ingreso y luego de 30 horas, 50% de los pasajeros mueren sofocados. ¿A qué vamos todo esto? Es decir, ¿cuál es la relación con COVID-19? Bueno, la relación es que el medio es el aire y es el medio en el cual convivimos desde el primer día de nuestro nacimiento y con el cual tenemos que hoy convivir justamente con COVID-19. Todo lo que tienen en común estos casos que ilustro es la contaminación del aire exterior y la contaminación del aire interior y las enfermedades. Entonces, nuestro rol desde la perspectiva de higiene es justamente llevarnos a nuestros principios, que es de anticipar, de reconocer y de evaluar las condiciones que afecten a los trabajadores. Entonces, vamos a enfatizar sobre esos temas. Los primeros tres, anticipar, reconocer y evaluar, son los roles del higienista. Luego, lo que es mitigación y el control, vamos a tener un equipo de trabajo. Pero aquí los primeros tres vamos a estar solitos, quizá con algún médico o alguien de salud pública que nos acompañe en el proceso. Veamos lo que nos dice ASRAE. Esto es reciente. ASRAE es la Asociación de Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación, la Asociación Americana, ¿qué declara con respecto a la transmisión del SARS? Cuando ASRAE habla, digamos, por lo general, los que estamos en el tema de calidad de aire interior, escuchamos. Nos dice que la transmisión del SARS por aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. ¿Cómo va a ser controlada? Ese es el desafío. Ahí es donde entramos nosotros con la evaluación, con el reconocimiento. ASRAE nos dice que también que en la medida en que mejoremos el funcionamiento de un edificio, incluyendo los sistemas de aire acondicionado, vamos a reducir la exposición del COVID-19 por vía aérea. Es decir, edificios que no presentan mejoras van a ser candidatos para que esas reducciones no sean cristalizadas. Y ASRAE también nos dice que la ventilación y el filtrado pueden reducir la concentración. Aquí utilizamos el concepto, incorporamos el concepto de dilución de un contaminante en un ambiente interior como para reducir el riesgo de transmisión. Y ASRAE finalmente nos dice que no se recomienda apagar los equipos de aire acondicionado centrales
como un método de reducción de la transmisión. Hablemos un poco desde la perspectiva de anticipar, reconocer y evaluar, y veamos en primer lugar cuánto tardan estas partículas que son eyectadas, en la medida que hablamos, tosemos, cantamos, respiramos, al ambiente. Ustedes seguramente habrán visto fotografías, habrán visto videos en los cuales se eyecta, se ve una simulación de una eyección de partículas, ya sea con rayos láser o con procesos de simulación por computarizada de fluidos. Y vemos de que el tiempo que demoran estas partículas, por ejemplo, partículas que están en el orden, las carguitas virales que vemos en las microgotas, en lo que llamamos las microgotas de Fluch, están en el orden de, dependiendo del tamaño, pero podemos ver de que algo alrededor de 3 micrones está en el orden de 1 hora y media en depositarse. Bien, en aire estanco. Eso significa de que las partículas van a quedar flotando y van a gravitar en función de las corrientes que ocurran dentro del espacio. En la medida en que la partícula es más grande, las grandes gotitas de saliva, las de 100 micrones y más grandes que podemos llegar a ver con nuestra visión, van a caer más rápidamente. Pero las más chiquititas van a quedar en suspensión aerotransportadas. ¿Cuánto tiempo van a tardar? Bueno, esto está, para los que recuerdan algo de partículas y sedimentación, está gobernado por la ley de Stokes. ¿Bien? Y vemos de que la mayor parte de las gotículas, por suerte, van a caer dentro de 1 a 2 metros, por ese efecto parabólico que vemos habitualmente en las simulaciones. Entonces, pero sí vamos a tener las pequeñas partículas que van a quedar en suspensión. ¿Cuánto tiempo van a tardar en estas partículas en diluirse? Bien, esta carga viral que vemos de las pequeñas partículas o las microgotas van a tener un comportamiento similar a cualquier otro contaminante en el aire, es decir, van a tener una reducción exponencial en función del tiempo y esta curva va a estar directamente relacionada con la dilución. Si yo no diluyo, no voy a tener esta curva exponencial. Bien, la concentración de las partículas pequeñas se va a mantener suspendida en el aire y continuamente exponiendo a las personas que se encuentran en el espacio. Entonces, cuando hablamos de dilución, no podemos pretender de que un equipo split que recircula aire nos vaya a dar algún tipo de dilución. No pretendamos esta curva de dilución cuando tenemos ambientes cerrados o cuando pretendemos utilizar ventanas en invierno, porque sabemos de que va a prevalecer el confort térmico y vamos a terminar cerrando las ventanas. Bien, entonces esta dilución solo ocurre en la medida que tengamos ventilación mecánica o ventilación natural controlada. Vemos el caso típico de esta fachada de un edificio de la ciudad de Buenos Aires en la que los sistemas de climatización son de tipo split, bien, y con ventanas operativas. Bien, estos sistemas no traen aire exterior, es decir, cuando hagamos los cálculos que nos requiere la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para renovaciones, con los sistemas split no tenemos renovaciones. De la misma manera que si cerramos las ventanas no tenemos renovaciones. Entonces, de la medida de anticipar, reconocer y evaluar, vemos que la dilución general, es decir, la dilución en general, lo que ustedes ven como un sistema de aire acondicionado central, y como si también la diferencia de presión, es decir, el aire que se mueve de un espacio al otro, por lo general no influyen significativamente en la transmisión del COVID-19 en corto rango. ¿Qué significa? Es decir, que la ventilación no va a influir. No esperemos que la ventilación general influya. Va a mantenerse, el contagio se va a mantener constante. A diferencia de lo que podría ser cuando tenemos los núcleos de microgotas, es decir, las gotitas bien pequeñas, bien que se van desecando, en la cual los flujos de aire sí van a tener un impacto. Bien, es decir, sistemas de aire acondicionado central
o movimientos de aire relacionados con transportando microgotas, ahí sí vamos a esperar una contaminación cruzada y un contagio a través del aire. Vamos a ver un ejemplo de esto. Esto es muy reciente, todavía no está publicado, es una prepublicación que sale en 2020 del CDC, en el cual es, digamos, el caso quizá más importante y más renombrado en la industria, que está asociado con caso en un restaurante en China, en el cual el aire acondicionado fue lo que causó, lo que disparó que se enfermaran varios comensales en este restaurante. Bien, el paper está disponible y ahí se ven, ellos hicieron un estudio, los investigadores, donde claramente el paciente, digamos, o el enfermo A1 transmitía a las otras mesas a través del aire acondicionado central que barría, que generaba un barrido intenso sobre sus emisiones, sus efluentes de aire, su exhalación, y contaminando al resto de los pacientes. Pero esto era casi como un barrido, un efecto pistón, donde vemos del lado izquierdo del diagrama pues justamente una extracción, es decir, ese barrido actuó como para que se contaminaran el resto de los comensales. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir nosotros, para los que trabajamos en seguridad e higiene, el famoso capítulo 11 del artículo 64 de la Ley de Seguridad e Higiene, que dice que en todos los establecimientos la ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador? Aquí claramente vemos la relación en el COVID-19. Y para entender esto, nos basamos en la tabla que nos da la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en cuanto al cubaje de aire exterior que está relacionado con el cubaje del recinto. Bien, estos son los cálculos que hacemos habituales. Y por favor, estos cubajes los hacemos con aire exterior, no con recirculación. Dentro del reconocimiento y el control vamos a tener, ustedes que van a desarrollar estas tareas, van a tener que evaluar el grado de filtrado, porque en la medida en que tenemos mayor filtrado en un ámbito laboral, como por ejemplo un filtro de alta eficiencia, un filtro HEPA, ahí sí vamos a poder retener las partículas, las microgotas, partículas que son, digamos, micrónicas. Y con los filtros de baja eficiencia, las partículas estas simplemente van a pasar. No pretendamos retener en partículas de tamaño de 5 a 10 micrones, estas microgotas, con los filtros tradicionales de un sistema split o un filtro plisado. Bien. También debemos reconocer, en la medida en que evaluemos la ventilación, que el confort térmico siempre prevalece y hace que los ocupantes busquen una manera de mantener su confort y van a obstruir o a sabotear los sistemas de aire acondicionado tan críticos y tan necesarios para esta famosa dilución que hablábamos. Vamos a tener que entender cómo son los sistemas de aire acondicionado, cómo se miden los caudales de aire. Vamos a ver cómo los podemos incrementar. Todas estas tareas de evaluar y control, ahí vamos a interactuar nosotros con el personal de mantenimiento, con los proyectistas, con personal de facility management, que le vamos a dar directivas sobre cuánto aire se necesita en cada espacio. En la medida en que incorporamos sistemas inteligentes, también vamos a tener que adecuarnos a entender que edificios que tienen sensores de anhídrido carbónico para controlar el aire acondicionado y el ingreso de aire exterior van a tener que ser evaluados. Bien, porque los sensores de CO2 se incorporaban para control de eficiencia energética. Aquí tenemos que dejar un poco de lado estos controles y comenzar a pensar en un buen caudal de aire exterior que ingrese a estos espacios de trabajo. Y vamos a tener que aprender también a interpretar planos, a interpretar qué significa cada elemento de un plano de aire acondicionado. Entender cómo vamos a medir los caudales y cómo se miden los caudales en cada sector y cómo medimos presión positiva y esa famosa cascada de presión que tanto necesitamos fundamentalmente para aquellos que van a trabajar en espacios, en centros de salud donde los cuartos de aislación con presión negativa son tan críticos. Y vamos a tener que medir, y para medir vamos a utilizar lo que utilizamos siempre,
los anemómetros, los balómetros calibrados, por supuesto, y en buenas condiciones, como para determinar qué cantidad de aire ingresa, qué caudal ingresa a estos espacios de trabajo, justamente para verificar esta ventilación. Y en el caso de que tengamos que hacer aislación de pacientes, o mejor dicho, de empleados que ingresen con estado febril, ¿dónde los vamos a poner hasta que llegue el SAME? Pensemos que estos sectores donde van a quedar, digamos, una cuasi cuarentena, un cuasi triage, requieran ventilación, requieran una buena extracción de aire al exterior. Nuevamente, tarea para el hogar es que tomemos el protocolo, el documento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o cualquiera de los que van a ser presentados hoy y que le prestemos atención a la ventilación. Es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta en lo que hace a nuestras tareas de seguridad y higiene. Muchas gracias a todos.